Hola amantes del suspenso. Bienvenidos a su canal una vez más. Esta vez les contaré una historia de suspenso y pánico sobrenatural sobre unos archivos prohibidos de la Biblioteca Nacional de la Ciudad de México. No sin antes recordarles que si les gustan los relatos y el contenido del canal, los invito a que me apoyen con un like, se suscriban y compartan el canal con sus amigos y familia. Comenten y activen la campanita para que reciban notificaciones de nuevos relatos. Y si tienen una historia para compartir, envíenla al correo que dejaré en el primer comentario. Los invito a ponerse cómodos y apagar la luz para escuchar el siguiente relato aquí en Apanicados. Mi nombre es Adrián Morales. Tengo 34 años y me gradué de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde desarrollé una obsesión inusual sobre los libros antiguos. Trabajo como archivero en la Biblioteca Nacional, un lugar donde cada rincón huele a papel y cuero envejecido, donde se resguardan siglos de conocimientos y secretos. Vivo en un pequeño departamento en el centro de la ciudad, a unos pasos de la biblioteca, en la calle República de Venezuela. Mi vida es solitaria. Mis amigos son pocos y mi familia, reducida a mi madre Sara, quien nunca aprobó mi obsesión por los textos antiguos. Desde niño, siempre dijo que había fuerzas en el mundo con las que era mejor no meterse. Decía que los libros pueden contener, más que solo palabras, algunos, según ella, tienen vida propia. Nunca le creí, claro, hasta hace poco. Todo comenzó hace una semana, cuando mi jefe, el director de la biblioteca, el doctor Felipe Hernández, me citó en su despacho. Era un hombre reservado, con un aire de misterio que nunca se disipaba. Me encomendó una tarea que cambiaría mi vida para siempre: catalogar una serie de libros antiguos y prohibidos, recién descubiertos en un área olvidada del Archivo Nacional. Estos textos nunca habían sido registrados oficialmente, y mi tarea era organizar, clasificar y sobre todo, no hacer preguntas. Son textos antiguos, algunos incluso malditos, según cuentan los rumores, me dijo con una expresión seria. Muchos han intentado estudiarlos, pero la mayoría termina arrepintiéndose. El primer día que comencé a trabajar en el archivo prohibido, sentí un frío inexplicable en la habitación. Era una sala escondida, en el extremo más recóndito de la Biblioteca Nacional, separada del resto por una puerta de hierro oxidado que apenas lograba abrirse sin emitir un largo chirrido. Solo había una única bombilla que parpadeaba constantemente, lanzando destellos irregulares que creaban sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de polvo. Había unos 20 libros en total. Algunos, apenas sostenidos por lomos desgastados y cubiertas hechas jirones, parecían haber soportado siglos de abandono. Pero uno de ellos llamó mi atención desde el primer momento. Era un volumen grande, de cuero negro agrietado, sin título visible. Tenía un extraño símbolo grabado en el centro, una especie de espiral que, a medida que lo miraba, parecía moverse levemente. Decidí comenzar con ese libro. Apenas mis dedos rozaron la cubierta, un leve susurro resonó en el silencio de la sala. Me detuve y miré alrededor, convencido de que estaba solo, y entonces, casi como si el libro tuviera voluntad propia, sus páginas se desplegaron. Al principio, todo parecía un cúmulo de frases sin sentido, palabras mezcladas, fechas y nombres. Pero a medida que avanzaba, comencé a notar algo peculiar. Los nombres, escritos con tinta negra desvaída, eran los de personas que alguna vez había escuchado, víctimas de accidentes trágicos en la ciudad. Había detalles exactos sobre las fechas de sus muertes, las circunstancias, como si alguien hubiera registrado cada suceso con morbosa precisión. La primera vez que experimenté algo inusual fue cuando leí el nombre de una mujer llamada Elena Muñoz. Estaba escrito en la esquina superior de la página, seguido por la fecha de un incendio reciente en un edificio cercano. Mientras absorbía cada detalle, un sonido sutil llegó a mis oídos. Al principio pensé que era el eco de la puerta oxidada, pero rápidamente me di cuenta de que eran murmullos débiles, como voces provenientes de alguna parte de la sala. Cerré el libro de golpe, y los susurros cesaron de inmediato.
Respiré hondo, intentando calmar mi acelerado corazón. Era imposible, me dije a mí mismo. Sin embargo, aquella noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa espiral en movimiento. Al día siguiente regresé a la biblioteca, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad. Entré al archivo prohibido como si estuviera entrando en un lugar que no debería ser visto. Encendí la lámpara y observé el mismo libro de la espiral, inmóvil y pesado sobre la mesa. Abrí las páginas con cautela y el aire pareció volverse más denso. Inmediatamente, los nombres comenzaron a aparecer ante mis ojos, cada uno acompañado de un relato de horror. Uno de los primeros que me atrapó fue Luis Alberto Domínguez, un joven de 26 años que había muerto hace apenas 2 semanas en un accidente de auto en la Avenida de los Insurgentes. La descripción en el libro era precisa, relataba cómo el vehículo de Luis había girado de forma extraña y se había estrellado contra un poste. Despedida de la vida a las 3:47 de la mañana, leí en letra cursiva. Un escalofrío me recorrió la espalda. Al parecer, alguien, o algo, sabía el momento exacto de su muerte. Pasé la página, y allí estaba otro nombre, esta vez el de una mujer. Claudia Reyes Valenzuela, 34 años. Según el libro, había fallecido en un extraño incendio en su departamento, ubicado en la colonia Doctores. Lo perturbador era que el libro no solo mencionaba el incendio, sino que describía la manera en que ella había tratado de escapar, atrapada entre las llamas, y los gritos de auxilio que se apagaron cuando las llamas la envolvieron por completo. Dejó este mundo a las 2:16 de la mañana, rezaba el texto, casi como una sentencia fría y definitiva. Cada página contenía una historia similar, muertes que parecían haber sido escritas mucho antes de que sucedieran. Leí el nombre de Santiago Palacios, un guardia de seguridad de la misma biblioteca. Según el libro, él había muerto al caer por las escaleras del sótano, en una caída descrita en detalles perturbadores, desde cómo su cráneo había golpeado los escalones hasta cómo su reloj de pulsera se había roto en el impacto. La hora de su muerte estaba grabada, 1:03 de la mañana. Mis manos comenzaron a temblar. Cerré el libro, intentando procesar lo que acababa de leer. Todos estos nombres eran de personas que conocía de alguna u otra forma, o que habían sido mencionadas en los periódicos locales en las últimas semanas. Pero lo que sucedió después fue aún más desconcertante. Mientras me dirigía a la salida del archivo, escuché nuevamente el eco de murmullos. Era como si una multitud de voces estuviera llamándome, cada una resonando desde diferentes direcciones. Me volví y observé a mi alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, una sombra pareció deslizarse entre los estantes, rápida y silenciosa. Al regresar a mi escritorio, una pregunta horrible comenzó a formarse en mi mente. Me di cuenta de que hasta ahora, no había encontrado ningún nombre de alguien que siguiera vivo. Sentí la urgencia de seguir leyendo, como si una fuerza desconocida me empujara a hacerlo. Abrí el libro con nerviosismo, y al llegar a las últimas páginas, un frío indescriptible recorrió mi columna. Allí, en la esquina superior, escrito con una tinta que parecía más reciente, estaba mi propio nombre, Adrián Morales. Mi respiración se detuvo al leer la descripción, próximo en la lista. Seguida de unas pocas palabras en letra temblorosa, que decían, sin escapatoria. Mi mente se resistía a entender. El libro predecía mi muerte, pero el texto no daba detalles. Solo mencionaba que sucedería en la soledad de los pasillos. Intenté cerrar el libro y destruirlo o hacer algo para borrar esa aterradora predicción. Pero en ese instante, algo en el aire cambió. Las sombras en los rincones parecían alargarse hacia mí, y las voces, que hasta ahora solo habían sido susurros, comenzaron a alzarse en un clamor aterrador, pronunciando mi nombre una y otra vez. Después de encontrar mi propio nombre en el libro, decidí enfrentar mis temores y comprender el significado de aquellas muertes con mayor profundidad. Sabía que al conocer cómo fueron los últimos momentos de cada persona,
Quizá podría descubrir algún patrón que me ayudara a evitar mi propio destino. Con cada nombre y relato, empecé a sumergirme en los eventos más oscuros que envolvían la biblioteca y los extraños accidentes. Volví a abrir el libro, con cada página revelando la aterradora narrativa de los últimos momentos de aquellos que habían fallecido en circunstancias escalofriantes. Sentía como si las palabras en el papel respiraran con un dolor antiguo, resonando en el silencio de los pasillos. Luis Alberto Domínguez. La página describía el accidente con una exactitud perturbadora. La noche en que murió Luis manejaba solo, y el texto detallaba sus pensamientos, como si alguien estuviera dentro de su mente. Había estado preocupado, repasando en su cabeza una discusión que tuvo esa noche con su novia. El libro describía cómo en un instante, la radio de su auto comenzó a emitir una estática espeluznante, y una voz femenina murmuró su nombre. Desconcertado, Luis perdió el control del volante al intentar ajustar la radio, y su vehículo giró inesperadamente, estrellándose a gran velocidad contra un poste. Las líneas del libro narraban el dolor inmediato, como el sonido de sus huesos rompiéndose y la última imagen que vio. Era una figura borrosa en la acera observándolo sin expresión, hasta que todo se tornó en oscuridad. Me quedé en silencio al terminar de leer, sintiendo el mismo horror que Luis debió sentir en sus últimos segundos. Aquella figura que lo miraba, ¿acaso era uno de esos espíritus que parecían habitar en los pasillos de la biblioteca? Pasé a la siguiente página, con la imagen de su accidente aún rondando mi mente. Claudia Reyes Valenzuela. Claudia vivía en un departamento en la colonia Doctores. Aquella noche, había encendido velas para iluminar su sala, ya que la electricidad se había ido en un apagón. La descripción era escalofriante, decía que mientras Claudia leía un libro, una de las velas pareció apagarse y volver a encenderse sola, como si una brisa invisible la hubiese apagado. Claudia sintió un frío inusual en la habitación y una extraña sensación de que alguien la observaba desde las sombras. Al intentar levantarse, se percató de una figura en el reflejo de la ventana, pero cuando se volvió a mirar, no había nadie allí. Aterrada, intentó correr, pero en ese instante la habitación se llenó de llamas y de humo negro y espeso. Claudia, antes de sucumbir al humo, vio la imagen de una mano fantasmal que parecía empujarla de vuelta hacia el fuego. El libro narraba cada segundo de su agonía, como el ardor en sus pulmones, el calor insoportable, hasta que su conciencia se desvaneció. Mi cuerpo temblaba al leerlo. Las muertes de Luis y Claudia no solo eran accidentes, había algo o alguien que se aseguraba de que estas personas murieran en un momento de total desesperación y horror. Pasé la página, casi hipnotizado por el deseo de comprender qué se escondía en esas historias. Santiago Palacios. La muerte de Santiago fue especialmente inquietante. El guardia de seguridad trabajaba en los turnos nocturnos de la biblioteca. Había estado en la planta baja aquella noche, vigilando los pasillos oscuros. La descripción en el libro relataba cómo una sombra oscura cruzó velozmente entre los estantes, llamando su atención. Santiago, creyendo que alguien se había infiltrado en el edificio, comenzó a perseguir la figura, que se movía con una agilidad irreal. Subió las escaleras rápidamente, pero al alcanzar el último peldaño, sintió un empujón violento en su espalda, como si una mano invisible lo hubiera empujado. El libro detallaba el pánico de Santiago mientras caía por las escaleras. El momento en que su cráneo golpeó el borde de un escalón, y como en sus últimos segundos, vio a la misma sombra inclinarse sobre él, como si le estuviera robando la vida misma. Cada página era una puerta hacia la agonía de estas personas, cada una muriendo sola, con una sensación indescriptible de terror. Cerré el libro, mis manos temblaban de miedo y repulsión. Me quedé sentado en silencio, intentando digerir lo que acababa de leer. Finalmente, una verdad inquietante comenzó a tomar forma en mi mente. Estas muertes parecían no ser una simple coincidencia ni accidentes fortuitos.
Era como si algo o alguien estuviera eligiendo a sus víctimas dentro de los confines de la biblioteca, una entidad que los marcaba, asegurándose de que sus últimos momentos estuvieran llenos de miedo. ¿Pero por qué? ¿Y cómo había acabado yo en esta lista? Fue entonces cuando escuché los murmullos a mi alrededor, los mismos susurros que parecían surgir del mismísimo libro, repitiendo mi nombre en un tono que parecía retorcido y burlón. Me levanté de la silla con el libro en mis manos, decidido a destruirlo y poner fin a esta maldición. Sin embargo, en el momento en que busqué algo para romper sus páginas, el libro cayó de mis manos y se abrió, mostrando nuevamente mi nombre escrito al final de una larga lista de personas fallecidas. Y debajo de mi nombre, un breve y aterrador mensaje, que decía: esta noche, en soledad. Cuando leí esas palabras en el libro, esta noche, en soledad, un escalofrío me recorrió la columna. Apretando los puños y con la respiración entrecortada, traté de pensar lógicamente, aunque sentía que me encontraba al borde de la locura. ¿Cómo escapar de un destino que parecía haber atrapado a todos los que aparecían en esa lista? ¿Cómo enfrentarse a algo que, según las páginas del libro, parecía ser una fuerza antigua y omnipresente en ese lugar? Mis pensamientos eran un torbellino. En el fondo, una parte de mí insistía en que debía huir, abandonar la biblioteca y dejar atrás el libro. Pero otra parte, una más profunda y antigua, me decía que era inútil. Mis manos temblaban, sintiendo como si la piel estuviera siendo presionada por un peso invisible, una presencia que me observaba con paciencia, esperando el momento adecuado para atacar. No podía negar la creciente sensación de miedo que se instalaba en mi pecho, pero al mismo tiempo, una rabia igualmente poderosa me impulsaba a no rendirme tan fácilmente. Decidí enfrentarme a esta amenaza, pero no sin prepararme. Quizás el destino de los demás estaba sellado porque no sabían qué enfrentar, pero yo al menos sabía lo que venía y estaba dispuesto a hacer todo lo posible para sobrevivir. Mi primera reacción fue correr hacia la salida y dirigirme a casa de mi amigo Héctor. Él era uno de mis amigos más cercanos y siempre había sido escéptico, pero racional. Le conté la historia rápidamente, los nombres, las muertes, el libro, y cómo el mío aparecía al final de la lista. Al principio, Héctor me miró con incredulidad, pero el pánico en mis ojos y mi tono de voz lo convencieron de que al menos debía escucharme. Adrián, ¿estás seguro de que esto no es una coincidencia? Quizá tu mente está jugando contigo. Has pasado tanto tiempo investigando esta biblioteca, es natural que ahora te esté afectando psicológicamente. Pero cuando saqué el libro y lo dejé sobre la mesa, mostrándole los nombres y las descripciones, su expresión cambió de escepticismo a algo más cercano al horror. Héctor pasó las páginas lentamente, viendo cómo cada nombre estaba relacionado con una muerte violenta o inexplicable, y finalmente leyó el mensaje bajo mi nombre. Se quedó en silencio. Héctor, necesito que me ayudes. No sé qué hacer. No quiero acabar como ellos. ¿Crees que hay alguna forma de escapar de esto? Esa noche, Héctor me ayudó a buscar información sobre rituales de protección y formas de deshacerse de maldiciones antiguas. Leímos sobre velas, círculos de sal, talismanes, rezos, todo lo que pudiera servir de escudo ante las fuerzas que parecían querer reclamarme. Preparé mi pequeño departamento como si fuera un refugio, cubrí las ventanas con cortinas gruesas, encendí incienso, y tracé un círculo de sal alrededor de mi cama. Colgué amuletos en cada esquina, incluso uno que Héctor me entregó, perteneciente a su abuela. Esto te protegerá, confía en mí, dijo Héctor, aunque pude ver el miedo en sus ojos. Mi corazón palpitaba con fuerza, y sentía una mezcla de terror y tristeza. ¿Y si estas fueran las últimas horas de mi vida? La desesperación aumentaba mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche. Me encontraba solo, encerrado en mi pequeño refugio improvisado, esperando el ataque de algo que ni siquiera comprendía del todo. A medianoche, un silencio sepulcral cayó sobre el lugar. La temperatura bajó y una niebla tenue pareció filtrarse por las ventanas cerradas.
Escuché murmullos y susurros en una lengua antigua que no reconocía, y entonces las luces parpadearon y se apagaron. Apretando un crucifijo en mis manos, me recordé a mí mismo que debía mantener la calma, pero mis manos sudaban y mi respiración era cada vez más rápida. Fue entonces cuando en la penumbra vi algo moverse en el umbral de la puerta de mi habitación. Era una sombra alta y delgada, sin forma definida, y sus ojos brillaban con un tono oscuro, profundo, como dos pozos sin fondo. No necesitaba palabras, sabía que estaba aquí por mí. Respiré hondo y con la voz temblorosa, pronuncié cada palabra que había aprendido en nuestras investigaciones, intentando ahuyentarla. No puedes llevarme. No tienes poder sobre mí. Pero a medida que los susurros se intensificaban, la sombra avanzaba lentamente hacia mí, como si cada paso la acercara más a mi destino final. Recordé entonces lo que decía el libro, como cada persona había intentado escapar y como al final, sus destinos fueron sellados. Quizás huir o resistirme no eran las respuestas. Quizás debía aceptar mi lugar, mi destino en la cadena de acontecimientos que ese libro marcaba. Dejé caer el crucifijo y respiré profundo, tratando de calmar mi mente. Si estás aquí para llevarme, hazlo rápido, murmuré cerrando los ojos. Sin embargo, al pronunciar esas palabras, sentí que la atmósfera cambiaba. Los murmullos se volvieron un murmullo más tenue, menos agresivo, casi como si me estuvieran escuchando. Abrí los ojos y sorprendentemente, la figura se había detenido, observándome desde una distancia. Era como si mi rendición hubiera roto algo en la cadena. Como si la entidad dudara. La figura se desvaneció lentamente, dejando un silencio tan espeso que podía escuchar el latido de mi corazón. Sin embargo, el libro, que había dejado sobre la mesa, comenzó a arder sin aviso. Las llamas eran verdes y azules, devorando las páginas hasta convertirlas en cenizas, excepto una última línea que pude leer antes de que el fuego consumiera el texto por completo. El siguiente en la lista te encontrará. El libro había desaparecido, y con él, el peso de la maldición. Sentí una mezcla de alivio y vacío, como si algo se hubiera llevado una parte de mí. ¿Qué significaba esa última línea? ¿Estaba realmente a salvo o ahora era parte de algo más grande? ¿De una cadena infinita de almas atrapadas? Desde entonces, he sentido una presencia extraña en cada sitio que visito, una sensación de ser observado. No sé si logré escapar de la maldición o si al aceptar mi destino, me convertí en parte de esa fuerza, esperando encontrar al siguiente en la lista, el próximo que como yo, se atreva a desenterrar los secretos que nunca debieron ser leídos.